al crecimiento acelerado, ¿no?, que tuvo la ciudad, casi a partir de los años 50 fue este crecimiento acelerado, pero hay datos que en 1888 el crecimiento no era tan acelerado, ¿no? Pero para esa época ya la ciudad, su mancha urbana, se había expandido un poco en cuadrantes, ¿no? A partir de la plaza principal. Estos cuadrantes fueron organizados igual como los conocemos. Este crecimiento acelerado podemos aplicárselo al Plan Boyan estadounidense. Este plan era justamente para desarrollar las carreteras del oriente boliviano, especialmente para unir a los valles con los llanos y potenciar la producción cruceña. También este crecimiento que tuvo la ciudad, más que todo en la densidad poblacional, fue debido a las migraciones. Podemos ver que son las migraciones internas, externas, en su gran mayoría, ¿no? Al igual que las del extranjero, que fueron aportando también un poco a ese desorden que hasta el día de hoy podemos ver en la organización un poco de la ciudad. También tenemos registros, aquí podemos ver de 1912, que las autoridades ya trataban de poner un ordenamiento, es decir, zonificar cómo se iba a distribuir la creciente ciudad. Podemos ver aquí una pequeña lista. En 1902, por ejemplo, era obligatorio que se nivelen las aceras. Como recordarán, en esa época las aceras de Santa Cruz eran muy altas y las calles, debido a que las calles se inundaban, ¿no?, se llenaban de barro, no había el pavimento. Y estas aceras tenían sus atrios, prácticamente eran parte de las mismas casas. Vemos aquí que en 1912 el parque, bueno, el Arenal, que era un área verde que estaba ahí abandonado, fue definido como un parque, ¿no?, y se le hizo sus modificaciones correspondientes. En 1913 se definió que el radio urbano sería de 7.000 metros, ¿no?, partiendo de la misma plaza principal, desde el eje del eje central hacia cada lado de la misma, norte, sur, este y oeste. Luego en 1915 se hizo la nominación de calles, ¿no?, el conteo, el registro de las que habían en esa época. Y vemos aquí en último registro que pude encontrar en 1916, que ya se prohíben las galerías y los corredores que tenían las casas, ¿no?, porque ocupaban mucho espacio para las mismas calles. En la actualidad podemos ver que ese desorden existe, pero no se puede ver así tan grave, ¿no? Es por zona, se puede decir. Más que todo es por diferentes zonas del tercer, cuarto anillo hacia arriba, que ahí se ha ocurrido un poco el descontrol. Bien, ahora nos vamos a ir a la problemática. En la problemática tenemos, como podemos ver, 6 problemas, ¿no?, que justamente están definidos aquí en este código, en el tomo 2. La zonificación urbana. La zonificación urbana es cuando, por ejemplo, nosotros a una ciudad la dividimos en diferentes sectores o cuadrantes y a cada uno se le da una funcionalidad. Por ejemplo, puede ser para una zona para solo industria, otra zona solamente para comercio, otra zona para vivienda, etcétera, ¿no? El problema que tiene la zonificación urbana es que debido al crecimiento de la mancha urbana en la capital cruceña, varias de estas zonificaciones han sido invadidas por otras funciones, ¿no? Por ejemplo, en el parque industrial, ahí por el cuarto anillo, podemos ver que prácticamente se ha convertido en una zona habitacional de vivienda, ¿no? Y esa zona estaba establecida solo para industria. Así fue como se la zonificó. Ahí podemos ver ese problema. Entonces, la zonificación urbana prácticamente hace una
20, 30, 40 décadas, ya ha sido alcanzada por la misma mancha urbana y su crecimiento. Pues producto de lotamiento o también porque las mismas autoridades al dar permiso al desarrollo de la misma población, estas han terminado pasando a dicha zona. Ahora, en el sistema vial, cuando se refiere al sistema vial, no se refiere, por ejemplo, a las señalizaciones, como se podría pensar. El sistema vial en este código se refiere a las normas y reglamentaciones, por ejemplo, que deben tener las calles, las avenidas intermunicipios, los callejones, las calles de los barrios, las calles de las urbanizaciones. Y el problema que hay con este sistema vial es que por ejemplo, las aceras, hay personas que sus aceras, porque así nomás quisieron, las extienden sobre la misma calle, ¿no? Y sabemos que la calle tiene su ancho definido. Hay callejones que las mismas personas lo cierran con sus propias bardas. Entonces, el problema del sistema vial es que las mismas vías que el municipio construye y tiene que controlar es violentado por la misma población. Así como igual podemos decir que las autoridades no hacen el control respectivo, ¿no? En este tema. Si nos vamos ahora a los lotes, por ejemplo. Los lotes ya sean legales o ilegales, porque hay muchos de esos. A partir de este código, los lotes que ya existían antes, digamos, con sus papeles, esos han sido normados y se les estableció esas dimensiones que ya tenían, pero los nuevos lotes que han surgido, estos lotes ya son mayormente controlados, ¿no? La problemática de esto es justamente los loteamientos y que la misma gente no respeta las dimensiones de dichos lotes. Incluso les dan otras funcionalidades, ¿no? Que la alcaldía no permite. Ese sería el gran problema. Como verán en los tres primeros problemas, se puede notar que la misma población es la causante, también las mismas autoridades que no ejercen el control respectivo. En el otro tema vemos el uso de suelo. Ya estamos sobre las normas y el procedimiento mediante los artículos. El artículo 225, conectividad del sistema vial, toma en cuenta la escala urbana, permitiendo la conectividad de los escalones urbanos a nivel metropolitano. El artículo 226, diseño vial, además de dar cumplimiento a las normas y procedimientos, deberá acogerse al conjunto de disposiciones técnicas de la jerarquización vial de la ciudad. El artículo 227 son las normas de diseño de vías. En este artículo tenemos dos, el ámbito urbano y el ámbito urbano rural. En el ámbito urbano tenemos 9 puntos, el cual tenemos que tomar en cuenta. La autopista metropolitana es la que conecta tres ejes metropolitanas de desarrollo, canalizando el tráfico pesado. Las vías urbanas troncales conectan la ciudad con los 3 ejes metropolitanos, el cual decimos que es Santa Cruz La Guardia, Santa Cruz Guarnes y Santa Cruz Cotoca, ¿sí? Las avenidas internacionales conectan entre distritos y consideran vías troncales por vincular los 3 ejes metropolitanos del desarrollo, ¿no? Ejes urbanos y rurales, conformados por radiales que por su importancia conectan la ciudad con el área rural. Red vial principal. Corresponde a la trama vial. Tradicionalmente hablamos de los anillos, las radiales y las avenidas, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la medición tiene que ser entre 33 metros si es que no tenemos canales, y si tenemos canales, tiene que ser de 40 metros de ancho de avenida, ¿no? Distribuidoras locales. Se caracteriza por atravesar las unidades vecinales, construyéndose colectivamente de tráfico, ¿no? Calles secundarias, esto es a nivel de barrio y unidades vecinales, son 13 metros de ancho en un solo sentido. Estamos hablando como las calles del centro.
Pasillos o pasajes urbanos. En los pasillos o pasajes urbanos, que son las aceras, tenemos que siempre tener en cuenta una distancia de 5 a 8 metros desde la calle hasta el terreno cercano. Las ciclovías que recién se están tomando en cuenta tienen que tener una profundidad de 2.5 metros para todos los ciclistas, considerando el espacio de maniobra excesiva, ¿no? Hablando de la parte de ámbito urbano rurales, tenemos 3 puntos. El eje metropolitano, que bueno, ya lo hemos tocado, formados por 3 vías troncales, se convierte en carreteras, ¿no? Red de vía principal a escala rural, conformadas por las vías que se unen a la capital con las antiguas cabeceras de Catón y están con los ejes troncales. Los caminos vecinales unen las comunidades y las propiedades productivas al interior de la jurisdicción de los municipales. En el artículo 228, pasaje urbano o pasillos, aquí preexiste con el ancho de 5 a 8 metros. Serán de uso peatonal entre calles a terrenos privados o públicos, lo que nosotros ya habíamos hablado en el ámbito urbano. En el artículo 229, planes especiales de orden de vías. Se adecuarán las aceras dando prioridad para los carriles de vehículos, transportes públicos, ciclovías y vías peatonales. Minuto, no sé por qué no pasa. Bienes de dominio público. Tenemos 4 puntos de bienes de dominio público. Son las generalidades, las áreas municipales del sistemas ambientales, uso temporal de bienes de dominio público y preservación del ornato público. El ornato público es el adorno y el bonito que se ve en las ciudades. En las generalidades tenemos el artículo 230 que dice bienes de dominio municipales y uso público de bienes de uso irrestringido a la comunidad inembargables. Significa que no se pueden retirar ni tener posesión. Artículo 239, bienes del sistema ambiental municipal, espacios públicos sujetos a preservación y conservación. El artículo 232 habla sobre el espacio público, libre tránsito y circulación. Artículo 234 habla sobre los derechos de los habitantes de acceso libres a las áreas verdes. El artículo 235 habla sobre los informes periódicos de forma cuadrimestral que se tienen que dar al municipio o a quien corresponda. Áreas municipales del sistema ambientales tiene por correspondiente 6 artículos. El artículo 236 dice identificar, evaluar y mejorar el áreas verdes. El artículo 238 habla de tipos de parques metropolitanos, el urbano distritales, vecinales e infantiles. El artículo 239, Parque de Protección Ecológica del Río Piray. El artículo 241 habla sobre las plazas, las plazuelas, espacios públicos de 1 hectárea y de superficies menores. El artículo 242 son de áreas en las estructuras viales y franjas de seguridad. El artículo 243, accesibilidad total en el espacio público a las personas con la discapacidad. Uso temporal de bienes de dominios públicos. El artículo 244, uso de las aceras y vías públicas, constituye bienes de dominio público y uso temporal. El artículo 245 habla sobre la deposición de carga y descarga de materiales, se restringe a la utilización de las vías públicas. El artículo 246 habla sobre los estacionamientos de transporte público. El artículo 247 habla sobre las obras de infraestructura en las aceras. El artículo 248, señalización de advertencia y cerramiento de las aceras para los peatones. Preservación del ornato público. Como ya les expliqué, el ornato es la parte bonita de nuestra ciudad. Tenemos el artículo 249,
que habla sobre las obligaciones ciudadanas de proteger y mantener en buenas condiciones las aceras, los árboles y las especies vegetales. El artículo 250 habla sobre los árboles en predios vecinos, se deben respetar la distancia según el tipo de árbol. El artículo 259, cuidado y preservación de árboles, se prohíbe la ocasión de daños. El artículo 252 habla sobre la arbolización, derribo y poda de árbol. Se autoriza previa solicitud a órgano municipal. Esta parte quiero darle un poco de énfasis, ya que cuando nosotros queremos hacer una construcción o cualquier cosa, más que todo nos rige el artículo 252 en el ámbito de ambiental, el cual tenemos que hacer un pedido al municipio para poder derribar, aunque sea un mínimo o un pequeño árbol. Gracias. Bien. El siguiente, por favor. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿ya? Muy bien, ingeniero. El siguiente. La siguiente. A pesar que son todos varones. El siguiente, por favor. Me tocó el título 4 sobre urbanizaciones, el del Código de Urbanismo. Bueno, este se divide en 10 capítulos, en el cual cada capítulo está dividido por artículos, en el cual tenemos que cumplir para poder realizar una urbanización dentro del territorio, ¿no? De aquí que nos encontramos, en la ciudad. Bueno, como capítulo 1 tenemos urbanismo. Como se conoce como urbanismo al proceso técnico legal por el cual el suelo urbanizable se enumera o se enmarca, mejor dicho, en el régimen de suelo urbanizado. Ya, en el caso de los propietarios de terrenos urbanizables, estos tienen la obligación de cumplir con los lineamientos planificados en este código, en el cual se destinarán áreas de uso público y privado. Para la aprobación de una urbanización, hay que presentar planos específicos. Estos deben estar elaborados de acuerdo a las normativas de diseño y ejecución. Como hablaba mi compañera hace rato, estas se dividen en unidades vecinales, el cual son responsabilidad de la oficina técnica. ¿Ya? Como capítulo 2, hablamos sobre normas y directrices ambientales. En este capítulo nos referimos más que todo, o su objetivo, mejor dicho, es el de conservar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones de las personas. ¿Ya? En el capítulo 3 hablamos sobre la protección de las áreas verdes. Antes de aprobar un plano de urbanización, se debe tomar en cuenta la preservación de las áreas verdes y boscosas, en el cual nos habla sobre la restitución y forestación, el cual es obligación de quienes construyen obras civiles, públicas y privadas. La creación de áreas verdes, los propietarios o los proveedores de estos terrenos están en la obligación de arborizar las aceras, ¿ya? En el capítulo 4 hablamos sobre las normas generales de urbanización, ¿ya? En el cual se establecen la obligatoriedad de ceder un porcentaje al dueño del terreno urbanizable al uso para su uso público de dominio municipal, ¿ya? En el cual áreas verdes, 7% para equipamiento primario y un 5% para equipamiento distrital o terciario. Como porcentaje máximo tenemos el 40% del área a urbanizar. Eso es lo que nos dice el capítulo 4. En el capítulo 5 hablamos sobre la estructuración de las áreas, cómo debe estar dividido, las calles y todo eso tiene que, bueno, ahí especifica más que todo cómo se va a dividir, ¿no? En el capítulo 6 hablamos del área útil del parcelamiento, ¿ya? En el cual nos especifica
la dimensión de una manzana, ya que al momento de urbanizar, estas se dividen por manzanas y tienen que tener unas dimensiones específicas para poder planificarlo, ¿no? Para el uso de una vivienda, nos dice en este capítulo, que el lado mínimo debe ser 50 metros y el lado máximo de 300 metros. Y tiene que tener un módulo máximo de manzana de 300 metros por 300 metros. También habla sobre una manzana irregular, en el cual nos dice que el lado mínimo tiene que tener 30 metros y como un máximo de 300 metros. Considerando aquel que se encuentre definido por esquinas de ángulo igual o menor a 135 grados. También nos encontramos con las normas generales para manzana con parcelamiento mixto. También tenemos perímetros cerrados y vías públicas. Bueno, pasando al capítulo 7, hablamos de las ochavas. Pues si alguien no sabe muy bien, una ochava es una curva que se le hace a las dos intersecciones que se encuentran a un ángulo de 90 grados, en este caso las intersecciones de calles. ¿Ya? Estas ochavas se realizan para poder ver, para que no, ¿cómo podría decir? Para que se pueda ver, digamos, el avance de otro vehículo que se encuentra en la otra calle perpendicular a esta, digamos. ¿Ya? Para que no haya accidente y esas cosas, y normalmente eso también está regulado y está en función al ancho de las vías, el radio de cada ochava. ¿Ya? En el capítulo 8 hablamos de las aceras, donde nos dice que la construcción de la acera es competencia del gobierno autónomo municipal, ¿ya? Y elaborar proyectos de acera y ejecutarla mediante planos distritales, ¿ya? El mantenimiento de jardines y pisos en aceras es obligación del propietario el cuidado del césped y jardinería baja. El acceso para personas con discapacidad, eso es muy necesario, en el cual nos dice que en cada esquina es obligatorio de cada manzano es incorporar la acera, un acceso especial con una rampa con el 10% de pendiente, con un ancho de 1.20 metros. Bueno, eso es lo que nos habla, ¿no? En el capítulo 9 hablamos sobre la apertura de vías, donde nos dice que las vías expeditas, en el cual es obligatorio retirar cercas y alambrados para el fin de facilitar la vía. Para el replanteo y apertura de fiscalización, la apertura se tiene que realizar respetando las estacas, bolones de replanteo, aprobado bajo fiscalización de la obra técnica. Bueno, más que todo aquí nos hablan sobre las normas que debemos cumplir, ¿no? Para poder realizar una urbanización. Bueno, como último punto hablamos sobre el capítulo 10 de obras públicas, en el cual tenemos perfiles y características de vías públicas, obras de pavimentación y de drenaje de vías públicas. Deben regirse estrictamente a los perfiles y características de dichas vías del Cálico, en pasarelas y puentes o construcciones sobre el espacio público. Se entiende por gálibo la distancia entre el punto más alto de la calzada y el más bajo de la viga. Del puente o estructura como mínimo tiene que tener una altura de 50 metros. La aprobación de las estructuras permanentes sobre vía pública deben ser aprobadas mediante la municipal expresa, con respaldo de un informe técnico legal y un estudio de impacto ambiental. Para la normativa para obras públicas, los proyectos y obras de construcción de las redes de servicios básicos, agua, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía fija, se regirán por las exigencias o normas de las entidades responsables de este servicio. Bueno, eso sería, ingeniero, los 10 puntos sobre el que trata, ¿no? Muy bien, el siguiente, por favor. ¿Ya? El siguiente. Pues, Daniel. Sistema vial, bienes de dominio público, urbanizaciones, uso de suelos. En la zonificación no solo de la capital,
sino que se incluya el área metropolitana en su conjunto. Establecer estas zonas, si fueron modificadas para la función que fueron establecidas. Como segundo punto, proponemos establecer nuevas zonas no ocupadas para industrias, comercios, viviendas, etc. Es decir, realizar una zonificación temprana de estas nuevas zonas, proyectándose obviamente para el futuro y rápido crecimiento de las manchas urbanas de cualquier índole que se avecinan, para así evitar desorden. En el caso del sistema vial, se propone mejor señalización de las mismas, así como mantenimiento especialmente en vías intermunicipios de la zona metropolitana. Socializar la población, vías como ser callejones, calles, avenidas, etc. Para los bienes de dominio público, la única propuesta y la que cualquier persona o institución haría es que éstas deben ser regidas por un mayor control de las autoridades y no permitir que sean usados para fines diferentes o serán simplemente ocupados o habitados, así como impedir la corrupción para permitir el uso de las mismas. En contraparte, para las urbanizaciones, se propone un control real de las mismas, actuar a tiempo, fiscalizar, investigar y ver que tengan todos los papeles en orden, especialmente el estudio de impacto ambiental de las mismas. Se pide que se actúe a tiempo a las autoridades pertinentes y no recién actuar cuando dichas urbanizaciones ya están establecidas, incluso habitadas. Para ello es que las autoridades, mediante este código, las norman. Para el uso de suelos, se propone prácticamente lo mismo que el punto anterior: un control real por parte de las autoridades y que sea a tiempo y constante, puesto que el uso de suelo establecido debe cumplirse y no se debe permitir que sea usado para un destino o actividad diferente. En conclusión, el Código de Urbanismo y Obras, en su segundo tomo, está muy bien reglamentado y organizado, luego de estudios que las autoridades obviamente realizaron y que eran necesarios para ordenar la ciudad. Para que este funcione, son las autoridades las que deben poner de su parte con un mejor control de la ciudad y sus habitantes, así como la población debe también poner de su parte. Debido al crecimiento que aún está experimentando la capital cruceña, más aún con el crecimiento de los municipios vecinos que conforman el área metropolitana, este código puede que termine más adelante modificando o endureciendo sus reglamentaciones, así como aumentando nuevas normas de control. Gracias. Eso es todo, ingeniero.